Hola chicos, artistas del mundo. Voy a comentaros este tema 10 del siglo XIX, el principio de la ruptura. Como veis está formado por 5 puntos, aunque solo vamos a ver 4 de ellos. El primero, que es la nueva acción liberal y sus alternativas, no lo vamos a ver. Es interesante, está bien, porque bueno, habla un poco de unas ciertas ciudades ideales que se planificaron a principios del siglo XIX y que intentaban pues dar una solución racional a los problemas que venían sobre todo del auge del proletariado, de la nueva clase media. Bueno, está bien, es algo que a lo mejor habéis visto en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato, pero que bueno, para no sobrecargaros con material, creo que esto no lo podemos saltar. El segundo punto es el que empezaremos a ver, de arquitectura, novedades y tradición. Luego veremos la escultura, la pintura decimonónica y el inicio de las vanguardias, que lo dejaré para un siguiente vídeo. Antes de ver este vídeo, os pediría por favor que vierais el documental que os he pasado en el blog y en el cual veréis que en el siglo XIX se dan fundamentalmente 3 movimientos. ¿Vale? Son 3 movimientos en un siglo. El primero de ellos es el neoclasicismo, esa recuperación del legado grecolatino, esa nueva inspiración histórica. Luego vendrá el romanticismo con toda su exposición de introspecciones y de búsqueda del yo interior a través del paisaje y a través del inconsciente humano. Y finalmente habrá dos escuelas, digamos una transición que es el realismo, ¿vale? Que es digamos parte del romanticismo, pero que tendrá que ver más con las clases populares y con la plasmación de sus caracteres en el arte. Y por último veremos la escuela impresionista, los primeros movimientos de ese movimiento que es, los primeros avances de ese movimiento que es el impresionismo y que vinieron a cambiar un poco toda la cara de la pintura en esos momentos. Vale, entonces empezamos con el punto número 2, ¿de acuerdo? Con arquitectura, novedades y tradición. Oscila en el siglo XIX entre dos posturas. Una continúa los modelos vigentes desde el siglo XVI y la segunda plantea una renovación gracias al uso del hierro como material constructivo. A. El neoclasicismo. Desde mediados del siglo XVIII, la arquitectura barroca es sustituida progresivamente por un clasicismo de inspiración grecorromana. Es la expresión de las academias ilustradas en contraposición a los gustos populares todavía barrocos. ¿De acuerdo? El movimiento neoclásico es una reacción contra el barroco. El barroco había llegado a extremos de ornamentación salvajes, si queremos decirlo así, desde una cierta pureza que venía de Bernini, de San Pedro del Vaticano, de la terribilidad miguelangelesca, pasamos a un arte manierista, rococó, exacerbado, ¿vale? Que ya empieza a desagradar a las principales élites culturales. Y por eso las academias devuelven de nuevo la vista a este pasado clásico de Grecia y de Roma para volver a esa pureza inicial, saltándose y aniquilando toda esa obra de ingeniería que había sido el barroco. El modelo arquitectónico más utilizado es el templo griego, cada vez mejor conocido, y las obras paladianas. En el mismo sentido, se rechaza la superposición de órdenes de tradición romana y renacentista. Los materiales tienen un gran protagonismo visual. Se rechazan los contrastes cromáticos derivados del uso de distintos materiales, técnica característica del barroco. En las trazas predominan las horizontales. Se prefieren las plantas centralizadas de gran regularidad. ¿De acuerdo? Fijaos como este neoclasicismo, una de sus características esenciales, ¿vale? Es que busca la pureza. Y por eso incluso rechaza características que habían sido propias del Renacimiento e incluso del pasado latino, por ejemplo, esa superposición de órdenes. Lo que busca es una pureza totalmente pura, por así decirlo, una pureza exacerbada totalmente. ¿Por qué? Porque lo que se recupera en el siglo XVIII es la historia, el sentido de la historia. Este sentido de la historia, esa mirada hacia atrás, hasta entonces apenas se había tenido. Aunque la historia es una disciplina que tiene miles de años de antigüedad, desde Heródoto, la utilización de la historia por parte de la cultura, por parte del arte, es muy reciente. De hecho, acordaos, y creo que lo he dicho alguna vez, el Coliseo romano
era una ruina hasta el siglo XVII y XVIII. Era una cantera, se sacaba de ahí las piedras para hacer otros edificios, no tenían un sentido de conservación del pasado, un estudio del pasado, de las formas anteriores. Todo eso que es la historia y la historia del arte en particular es algo propio del siglo XVIII, del siglo XIX, con la nueva historia, el historicismo que se llamaba. Esa recuperación del pasado como consolidación del presente. Incluso acordaos, y eso lo vemos en Goethe, lo vemos en los grandes románticos alemanes, ellos, gente poderosa económicamente, empiezan a construirse en sus propiedades construcciones que recuerdan a ese pasado grecolatino. Y son construcciones modernas, pero hechas a partir de esos modelos grecolatinos. Algunos ejemplos, sigo leyendo, son la Iglesia de la Madeleine en París, el Museo Británico de Londres, la Puerta de Brandenburgo en Berlín o el Capitolio de Washington. ¿Vale? Si alguna vez habéis visto imágenes, seguro, de Washington, veréis como los grandes edificios públicos tienen ese estilo neoclásico. Es un estilo fundamentado en una antigüedad grecolatina que evidentemente en América no había existido, pero que es el fundamento de la democracia, es el fundamento de los grandes principios de la civilización occidental que Estados Unidos quiere recoger desde un principio. Vale, esto no lo saltamos de lo de Juan de Villanueva, no es necesario saberlo. B. Historicismos y eclecticismos. Con el romanticismo y el auge de los nacionalismos se produce un auténtico, aunque superficial, retorno al pasado. Se copian soluciones arquitectónicas de épocas o lugares lejanos. Neorrománico, neogótico, neoárabe, neohindú, neochino, para adaptarlas a las nuevas necesidades y funciones propias del siglo XIX. Estará especialmente presente en los edificios públicos, tan abundantes en la nueva ciudad burguesa. Iglesias neogóticas, ministerios neoversallescos, hoteles neoarábigos, etc. Esa escuela historicista hace que los artistas sientan la necesidad de recuperar también el pasado en las construcciones. Yo cuando hace 2 años fui a Londres y pasé por el puente de Londres tan famoso, yo no lo conocía, no había visto su historia, no sabía de cuándo era, pero al verlo yo pensé, pues esto debe ser un puente gótico. Pues nada que ver, era del siglo XIX, lo que pasa es que había tomado la inspiración de los modelos góticos con todas sus características. Vale, esa es una recuperación que se puede pensar que es perversa, por así decirlo, que no es auténtica, pero que se inspira en ella y que toma toda la belleza posible de esos estilos para construir una sociedad de nuevo cuño a partir de esos elementos. Europa, América y las zonas colonizadas por europeos en los otros continentes quedarán cubiertos por este catálogo de la historia de la arquitectura. Algunos ejemplos característicos son el neohindú pabellón real de Brighton, en Inglaterra, paréntesis, en el que yo he estado, y es verdad, si vais a Brighton, en el sur de Inglaterra, es un palacio que recuerda a las 1001 noches, ¿vale? Está hecho con cúpulas campaniformes, con las típicas decoraciones geométricas del mundo arábigo, los arcos puntiagudos, lobulados del mundo arábigo. Y es por eso, porque simplemente es una recuperación y seguramente viene de la recuperación de las 1001 noches y de la voluntad de recuperar ese mundo mítico para una monarquía como es la inglesa. La neobarroca Ópera de París, la neogótica Catedral de San Patricio en Nueva York, o en Zaragoza, que podemos mencionar la neorrenacentista Facultad de Medicina, etcétera, etcétera. Una obra muy significativa de este periodo es el Parlamento de Londres, de Barry y Pugin. Se echa mano del estilo gótico, que se considera el más apropiado para la capital del gran imperio británico. Ahora bien, el resultado muestra las insuficiencias de los historicismos. La estructura y planteamiento de la construcción es ordenada y racional al modo neoclásico, pero queda recubierta por una exuberante decoración goticista. ¿Vale? Muchas veces cuando vemos este neogótico, este neorrománico, muchas veces si nos fijamos bien y acudimos a los matices, vemos que en realidad es un poco cartón piedra, es decir, es un recubrimiento de estilo gótico, de estilo románico, pero enseguida le vemos, por así decirlo, el fallo, le vemos el error y le vemos que en realidad no deja de ser un divertimento, una inspiración falseada, por así decirlo, sin que eso le quite mérito, evidentemente. Muy bien. Punto C, arquitectura de ingenieros, nuevos materiales.
En el temario de Historia del Arte tenéis un tema que es el de los nuevos materiales y de algunos de los principales autores arquitectos de este nuevo arte arquitectónico. Con la Revolución Industrial y desde el siglo XVIII comienzan a utilizarse nuevas técnicas siderúrgicas, pudelación, laminadoras, que conducen a la elaboración de materiales constructivos prefabricados en hierro fundido, columnas, vigas con perfil en I, etc. Con ellos las construcciones se convierten en armaduras de hierro y cristal y permiten unas dimensiones, una luz y una rapidez en la construcción hasta entonces inimaginable. Esta nueva arquitectura, evidentemente, y como habréis visto en el documental, es una arquitectura que es hija directamente de la revolución industrial, que permite crear unos armazones novedosos hasta la época y por tanto erigir construcciones que hasta ese momento no habían podido erigirse y que van a ser espacios con formas muy novedosas, con una luz que lo va a dominar prácticamente todo en esas construcciones y con una decoración arquitectónica nunca vista hasta la época. Además, pensad en la reticencia de la gente de esos momentos. Igual que sucede con la electricidad, que cuando empieza a aparecer las clases altas la consideran algo demasiado nuevo, demasiado a la moda, que no tenía nada que ver con ellos. Evidentemente, al final, esas propias clases altas acaban no solo aceptando la electricidad, sino queriéndola para muchísimas otras cosas. Con esta arquitectura pasa lo mismo. Imaginaos, poneos en la piel de un gran propietario inglés, de un marqués, del marqués de Sussex, por ejemplo, al que de repente le enseñan un edificio construido en metal con vigas de acero y tal. Evidentemente no le gustaría, para él la piedra y el estilo gótico románico eran la firma de autenticidad de un pasado familiar glorioso, prestigioso, y esa nueva arquitectura no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, esa arquitectura es la que se irá imponiendo poco a poco en el mundo. Seguimos. Las primeras aplicaciones, creo que me queda por ahí, sí, las primeras aplicaciones serán eminentemente prácticas, los puentes de Brookdale en 1775 en Inglaterra o de Brooklyn en Nueva York. Pabellones de exposiciones como el Crystal Palace de Londres, de 550 metros de longitud, mercados como Le Halles en París, estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera. Fijaos que esta nueva arquitectura aparece por primera vez no en ámbitos aristocráticos, prestigiosos, sino en ámbitos de infraestructura, en ámbitos puramente urbanos. Gustave Eiffel será uno de aquellos ingenieros que realizan estas proezas técnicas, siempre utilitarias. Paradójicamente es conocido sobre todo por la estructura que lleva su nombre, la Torre Eiffel, la Torre del Centenario, de unos 300 metros y sin función práctica alguna, puesto que se plantea como una obra efímera en el marco de la exposición que conmemora el centenario de la Revolución Francesa. Efectivamente, la Torre Eiffel se erige como una demostración de lo que es capaz de hacer esta nueva arquitectura, pero además con la idea de eliminarla del paisaje parisiense cuando esta exposición acabara. Lo que pasa es que por petición popular y como símbolo de la ciudad se deja, y fijaos que hoy en día París es la Torre Eiffel. Pronto los arquitectos descubren las ventajas de la utilización del hierro en la construcción. Habrán de solventarse problemas como el modo de proteger estas estructuras metálicas del fuego, pero cada vez serán más utilizadas. Sin embargo, aunque utilicen las nuevas técnicas y estructuras, tienden a ocultarlas en mayor o menor grado tras muros historicistas, como por ejemplo en las estaciones de ferrocarril, con estructuras de hierro y cristal en los andenes, y fachadas clasicistas o historicistas. ¿Vale? Toda esta novedad, en un primer lugar, se oculta. ¿Por qué? Porque lo prestigioso sigue siendo la piedra. La piedra tardará mucho y seguramente hoy en día la piedra sigue teniendo mucho más prestigio que el hierro, que el metal. Del modernismo. El modernismo es un movimiento característico del cambio del siglo, 1890, que busca solucionar este conflicto heredado del siglo XIX entre arte, arquitectura y técnica, ingeniería, y supone la superación relativa de los historicismos que le sobrevivirán. Usa materiales diversos, con frecuencia a la vista: hierro, ladrillo, piedra, vidrio, cerámica, conjuntados entre sí. Da gran importancia a lo decorativo, mezcla de naturalezas, algas, lirios, cabellos femeninos y geometría. Concibe el edificio como un ser orgánico y suma de las artes. Se diseña desde la fachada y los espacios hasta el mobiliario, la tapicería, la vajilla,
Las numerosas variantes nacionales se pueden clasificar del siguiente modo: modernismo geométrico en Gran Bretaña y Austria, y modernismo ondulante en Francia, Bélgica y España. Vale, ahora veremos algunos ejemplos de este modernismo. Pensad en el modernismo, yo lo pienso casi siempre como un juego. Las nuevas clases burguesas tienen dinero, ¿vale? Y lo que hacen es jugar con sus propiedades y empiezan a decorarlas con una serie de novedades decorativas, con una serie de, ¿cómo diría yo?, de detalles hasta entonces nunca vistos, y que buscarán la grandiosidad de lo pequeño, es decir, los picaportes, las barandillas, las tejas, los pequeños elementos que hasta entonces se habían descuidado, ahora van a llenarse de decoración y van a ser esos pequeños divertimentos de la clase burguesa. Y conocida la casa como el lugar de trabajo propio de los modernistas. Las clases burguesas querrán tocar el modernismo, y sus casas serán un compendio de las artes, del arte de la orfebrería, del arte de la carpintería, del arte de la geometría, del arte de los juegos acuáticos o florales, ¿vale? La casa es una obra de arte. Vamos a ver algunos de los ejemplos. El Modern Style británico tiene a Charles Rennie Mackintosh como máximo representante. Se caracteriza por la sobriedad de formas, predominan los juegos volumétricos y la línea recta, como en su escuela de arte de Glasgow. De hecho, hay un tipo de letra, que es la letra Mackintosh, que se basa en su obra. La secesión vienesa con Otto Wagner es uno de los puntos de partida de la arquitectura moderna. Evoluciona desde una fase modernista, la Casa de Mayólica de Viena, hacia una mayor simplificación y funcionalidad. La caja postal de ahorros también en Viena. Estos dos, como veis, es un modernismo de tipo geométrico, ¿vale? Y si vais en algún momento a Viena y Gran Bretaña, veréis este modernismo tiende a la línea recta, tiende a la geometría, ¿vale? A la pureza, por así decirlo, geométrica de rectas y de proporciones. El otro tipo de modernismo es el ondulante, seguramente es el más conocido por nosotros porque es el que está presente en España, fundamentalmente en Barcelona, como veremos, y también en Francia y en Bélgica. En Francia y en Bélgica se denomina Art Nouveau. Destacan Víctor Horta con su Casa Tassel de Bruselas, de característicos ritmos curvilíneos, y Héctor Guimard con sus marquesinas para las estaciones de metro de París de hierro y vidrio. El modernismo español se relaciona con esta última tendencia. Antonio Gaudí es uno de los grandes arquitectos europeos de la época. Usa y experimenta nuevos materiales como el hormigón y nuevas estructuras. Sus formas se inspiran en la naturaleza, plantas, flores, reinterpretada por la geometría, parábolas, helicoidales. Sus principales obras son la Casa Batlló, la Casa Milà o la Pedrera, el Parque Güell y su inacabado templo de la Sagrada Familia, todos ellos en Barcelona. Vale. Como os acordaréis, si habéis ido a Alcoy, si fuisteis a Alcoy en la excursión que solemos plantear desde el Departamento de Historia, en Alcoy vimos las casas modernistas. Vimos la Casa del Pavo, por ejemplo, vimos la fachada de la agencia de bomberos, ¿vale? Vimos toda esa calle Cervantes, creo recordar que se llama, con un montón de casas modernistas, y os acordaréis del casino con todos esos detalles del techo, de las cristaleras, del salón de baile, de los mosaicos, de los azulejos del suelo. Decoración, ornamentación de lo pequeño, ¿vale? De lo burgués. Pensad en un entorno de interiores sobre todo, ¿vale? El exterior también es muy importante, los balcones sobre todo, como vimos en el Conservatorio de Alcoy, pero también de interiores y fundamentalmente yo creo de interiores. Pensad que son casas hechas para asombrar a las visitas, para hacer ahí unas cenas y decirle, mira qué bonito que lo que he hecho. He tenido aquí a varios artistas trabajando para mí, me han hecho esto, fijaos los picaportes, qué bonito, fijaos las cerraduras, fijaos esta cama, qué formas tienen. El modernismo es un arte burgués y puramente burgués de postureo, por así decirlo. Y finalmente voy a acabar aquí con este punto y acabar el vídeo aquí para no alargarlo demasiado y entrar luego con otras cosas. La Escuela de Chicago. Dos grandes incendios del 71 al 74 arrasan buena parte de la ciudad de Chicago. Ante la necesidad de prevenir nuevos incendios, se generalizan las estructuras metálicas de vigas en Y, por lo que los muros pierden su función sustentante.
recubiertas de materiales refractarios. Ante el aumento de la población, el precio del suelo aumenta, pero con esta técnica y con la invención del ascensor, Siemens idea el ascensor eléctrico en 1887, los edificios pueden crecer en altura. Habitualmente, sin embargo, estas estructuras revolucionarias quedan ocultas con fachadas historicistas del gusto de arquitectos, constructores y sociedad en general. Tener la escuela de Chicago como una escuela que tiende a la verticalidad. Lo paro porque me está llamando mi mujer. Y sigo, y vamos a ver a uno de los principales arquitectos de esta escuela de Chicago, que es Louis Sullivan. Es el representante más importante, como pone aquí. En un momento en el que en Estados Unidos los edificios crecen velozmente en altura, concebirá el moderno rascacielos como una obra artística con un aspecto vertical que comparará a las columnas clásicas. Edificio Guaranty, Buffalo, Nueva York, 1896, de 13 pisos. Una de sus obras más destacadas es la de los almacenes Carson, Peary y Scott de Chicago, desde 1889. Aunque es un edificio de carácter más horizontal, supone uno de los primeros ejemplos de desaparición del muro exterior, sustituido por una fina retícula con grandes ventanales que permite adivinar la estructura del edificio. Aunque levantará fachadas historicistas como el Auditorium de Chicago y usará formas decorativas modernistas en muchas de sus obras, acuña la revolucionaria frase «la forma sigue a la función». ¿Vale? La función es lo principal y la forma será el recubrimiento, que anuncia ya toda la arquitectura del siglo XX. La arquitectura del siglo XX, como avance, es una arquitectura de función, de funcionalidad, que primará el utilitarismo frente al esteticismo, aunque el esteticismo evidentemente no se deja aparte, pero no será lo principal. Vale, en el resto del vídeo os voy a poner algunas imágenes de las cosas de las que os he hablado para que queden las cosas más claricas. Y aquí tenéis en primer lugar el arte neoclásico. Fijaos, esta es la puerta de nuestro Congreso de los Diputados en la Bajada de los Jerónimos de Madrid, y fijaos cómo se alzan esas columnas de orden corintio con el entablamento, el frontón, la decoración del tímpano, del frontón, ¿vale? Y es una estructura claramente de templo griego. No claramente, porque este tipo de columnas pues, tan altas de tipo colosal no eran habituales, ¿vale? Pero tiene una inspiración inequívocamente neoclásica. Aquí tenéis una pintura de David, es la coronación de Napoleón, aquí lo veis, a Napoleón. Esto lo habréis visto en cuarto de la ESO seguramente. Es el momento en 1800, ¿vale?, cuando Napoleón se autocorona emperador, con Josefina aquí arrodillada a sus pies, con el Papa asistiendo a esta misma coronación en la iglesia de Notre Dame, la Catedral de Notre Dame de París. Fijaos, la temática historicista, la solemnidad de la escena, con esas gradas llenas de gente, con esa austeridad propia de un régimen monárquico de carácter histórico, ¿vale? Aquí tenéis pues eso, las principales características de este estilo neoclásico que tenderá, ya lo veremos, al romanticismo. Otras cosas, aquí tenéis por ejemplo a Sócrates, de nuevo la historia como temática, Sócrates a punto de tomarse la copa de cicuta delante de sus discípulos, como un nuevo Cristo, ¿vale?, levantando el dedo, dándoles las últimas enseñanzas a los socráticos. Aquí también es el juramento de los Horacios, creo que se llamaba, ¿vale? Lo miraré después a ver si lo pone por aquí. Juramento de los Horacios creo que era. Sí, exacto, el juramento de los Horacios. Y aquí tenéis de nuevo, esto es la temática es de la historia romana, en la que un padre entregando las armas a sus hijos y sus hijos están jurando luchar por él y por su familia en una batalla. O aquí tenéis, por ejemplo, la entrada del Museo del Prado con Velázquez ahí en la puerta. Fijaos las columnas dóricas, el entablamento, la sucesión de columnas en los laterales. O esta de aquí, por ejemplo, o esta de aquí, que esto es la alegoría de Homero, creo que se llamaba esta pintura, si no recuerdo mal. Lo vemos por aquí. Bueno, eso es Homero, seguro. Vale, y ahí pues él está coronando como el gran autor de la literatura antigua clásica. O este edificio de aquí, ¿vale? Edificios todos con un claro regusto, un claro olor a la antigüedad grecolatina, pero que son propios del siglo XIX. Vale, me gustaría que saliera aquí el capítulo de Estados Unidos
pero no me va a aparecer. Bueno, no importa. Seguimos con el romanticismo. Del arte romántico, pues ya os he hablado de Delacroix, como habéis visto supongo el vídeo y el enlace que os pasé. ¿Vale? La historia, de nuevo, esta es la revolución del año 30 en Francia, aunque se toma esta imagen como propia de la Revolución Francesa, en realidad no es más que la continuidad de esa revolución con la Mariana enarbolando la tricolor, ¿vale? Esa revolución del pueblo contra los engaños de los poderosos. O tenemos aquí a Caspar David Friedrich, del que también os hablé, de ese paisaje y esa introspección del ser humano a través del paisaje. Fijaos esa solemnidad, fijaos ese descubrimiento interior a partir del paisaje propio de esas grandes montañas, de la orografía, del paisaje alemán en este caso. O este de aquí también de Caspar David Friedrich. Esto es El naufragio de la medusa, ¿vale? Esto ya avanza un poco, aunque esto es romántico puro y duro, idealizado, como veis. Esto avanza ya un poco el realismo, porque en realidad se basa en un naufragio real y de el abandono por parte de las autoridades de esas personas que naufragaron. Y fijaos ahí al pueblo llano sufriendo con sus cuerpos, y muchos de ellos ya muertos, otros todavía intentando escapar de una muerte casi segura. Vale, ya es una pintura de denuncia social, eso es lo que tiene de novedoso el realismo frente al romanticismo. Aquí de nuevo Delacroix, este no sé de quién es, y esto ya es la Catedral de Zamora. Fijaos, historicismo, esto es una pintura que se llama Italia y Germania, es la representación de los dos países, Italia la morenica y Germania es la rubia, ¿vale? Y es esa unidad de los dos países, porque Alemania iba a decir que ha envidiado siempre a Italia, y en parte sí, ha envidiado su historia, sus artistas, y de hecho la ciudad, como habéis visto en el documental, la ciudad de Múnich, hay una calle en la que se busca conectar el pasado alemán con el pasado latino, con el pasado propiamente romano, por esa mutua admiración, ¿vale?, entre uno y el otro. Me gustaría aquí que saliera Canova. Voy a parar un poco esto y os voy a poner aquí alguna obra, aunque lo habéis visto también el documental, pero bueno, no está de más. Y aquí Antonio Canova, pues con esculturas de un regusto clásico, basada sobre todo en la mitología grecolatina, como esta de aquí del beso de Cupido, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Os lo diré. Ay, no sé. Bueno, son dos, sí, Psique y Eros, exacto. Vale, es un beso entre los dos, entre la psique y el amor, y cómo influye el amor en la razón y todas estas cosas. Vale, fijaos, figuras con un regusto clásico, pero que a la vez tienen una mayor sensibilidad, es un uso mucho más fino del mármol, más suave, vale, que en la antigüedad, pero que digamos que el sentido estético es el mismo, son figuras idealizadas que buscan expresar no tanto una realidad como un pensamiento filosófico, un pensamiento de tipo racional, de tipo pasional, pero no deja de ser un pensamiento. Vale, y por último os voy a enseñar el arte modernista y por último el de los nuevos materiales de la Escuela de Chicago. Aquí tenéis, vale, esto es una vidriera, vale, de una casa con una decoración modernista. Fijaos esos colores. Fundamentalmente este tipo de modelos vienen de Alphonse Mucha, y que tuvo mucha importancia en los productos de la época. Era un gran publicista y sus imágenes aparecieron desde píldoras contra el dolor de cabeza hasta tabaco y quesos y muchas otras cosas. Y vale, aquí tenemos pues eso, Alphonse Mucha una vez más, y la pintura modernista, aunque yo quería ver más arquitectura. Fijaos las grandes vidrieras modernistas con ese juego con los nuevos materiales. Y me gustaría ver, voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Vale, esto es la catedral de la Sagrada Familia en su interior, con esas formas que lo que intentan es reproducir el interior de una cueva con sus estalactitas, sus estalagmitas. Es un juego de luces, un juego fantasioso con las vidrieras de colores. Aquí tenéis otra obra de Gaudí, esto es en el Parque Güell, con su trencadís, esa cerámica cortada que se va pegando para formar este tipo de arquitectura que parece ser viva, ¿vale? Parece que se mueva, que está en constante cambio con las luces y las sombras. Y querría ver algo también de decoración
en el interior de las casas para que lo vierais. Vale, voy a verlo. Y aquí tenéis eso, algunas de las obras de Víctor Horta, este interior de las casas burguesas de mucho dinero. Y fijaos en estos detalles, ¿vale? En los detalles que os he comentado antes, de estas barandillas, de estos escalones, de estas columnas, ¿vale? De esas luces, de esa decoración de pintura en la pared, de las sombras. ¿Vale? Es un juego de fantasía, un juego para que las visitas pues, se queden alucinadas. Esta escalera de caracol, por ejemplo, con ese efecto visual que hace. Fijaos este interior, ¿vale? Hecho de metal, de hierro, forjado, con un montón de curvaturas, de fantasías, de trampantojos. ¿Vale? De nuevo la escalera, más decoraciones con estas ventanas, con esas vidrieras de colores, el juego de los espejos, fachadas que se doblan, fachadas que juegan a aparentar ser un ser vivo que está en movimiento y que impresiona desde el interior hacia el exterior. ¿Vale? Y pues todo tipo de mobiliario, estas sillas, las mesas de tipo modernista, los armarios, las puertas, la decoración en las paredes, los espejos, todo esto muy, muy parecido a lo que vimos en el casino de Alcoy y en el salón de baile. Y en la arquitectura del siglo XIX, ¿vale? Quería enseñar los materiales, pero me ha salido este, el Palacio de Brighton, que os he hablado antes, y fijaos este arte islámico, ¿vale? O hindú, si queréis, ¿vale? Juega con el orientalismo. El orientalismo es un movimiento cultural que trata de, no de recuperar, porque no es en realidad una visión real de lo que era el mundo islámico, sino que es una visión idealizada, pero es recuperar ese misticismo propio de las mil y una noches, de los grandes relatos de ese lejano oriente al que uno se siente atraído. Aquí tenéis la Torre Eiffel, ¿vale? Esa estructura que iba a ser efímera, pero que hoy en día es el símbolo de París. O estas estructuras, esto no sé lo que es, ¿vale? Supongo que es la reconstrucción, no tengo ni idea. ¿Vale? Y otros materiales, ¿vale? La Torre Eiffel, Arcos del Triunfo, este es el Palacio, este es el del Retiro, creo que sí, es el del Retiro, creo que sí. ¿Vale? Y fijaos estos nuevos materiales, esto era imposible levantarlo hace 300, 400 años, es a partir de la revolución industrial y a partir de la forja del metal y de la arquitectura con acero, cuando se pueden realizar este tipo de estructuras tan luminosas, tan abiertas, tan en forma de burbuja, de pompa de jabón. Pero fijaos que aunque estos forman el armazón fundamental del edificio, no se privan de otorgarle también un sentido clásico, como no, con estas columnas jónicas que veis aquí o estos paramentos tan de regusto clásico. Fijaos aquí, más cosas, Crystal Palace, esto no tiene nada que ver, esto es la Casa Batlló en Barcelona, ¿vale? Modernista, de nuevo esto es en el Paseo de Gracia de Barcelona, la Torre Eiffel de nuevo, ¿vale? Los Crystal Palace también, ¿vale? Estos palacios de cristal levantados a partir de los armazones de acero, Torre Eiffel, todos estos nuevos materiales. Y por último ya, os pongo, y además no voy a parar el vídeo, lo voy a poner rápidamente aquí, Chicago. Chicago. Y aquí vemos los principales edificios de esta estructura, perdón, de este estilo arquitectónico de Chicago, los nuevos materiales, ¿vale? Con Sullivan como principal exponente, con este tipo de edificios tan característicos de la ciudad de Chicago. Chicago, que es una ciudad levantada prácticamente desde cero debido a esos incendios, y son edificios que fundamentalmente tienen la función de elevarse, ¿vale? De ser altos, porque el precio del suelo se ha incrementado mucho, y tienen que ser edificios de una gran solidez, pero a la vez que esa solidez necesaria no excluya la ligereza de la construcción y la estética de la construcción, ¿vale? Y aquí podéis ver pues algunos de esos ejemplos de la escuela de Chicago. Y con esto pues acabamos esta parte. Me ha quedado un poco largo la explicación, pero bueno, creo que os he dado una visión general de la arquitectura del siglo XIX bastante amplia.
y que tiene que verse pues eso, unida a la visualización del documental y la lectura atenta de los apuntes. En el próximo vídeo pues veremos la escultura y veremos ese siglo XIX con sus diferentes estilos artísticos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.